Bueno, así es. Acá te estábamos escuchando esas reflexiones, Sol Ángel, pero bueno, también vamos a presentar a una compañera que viene de México, ya está sentada aquí con nosotros, Grecia Navarro. Ella es secretaria de Mujeres de Morena en el estado de Colima, en México. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenida a esta edición especial de Nodal se prende en esta jornada que estamos acompañando al pueblo uruguayo. Claro, sí. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos y contentas. Vengo con otros compañeros también de Morena, de Colima, y estamos muy felices. Estuvimos recorriendo acá varios comités y la verdad es que estamos uno impresionado por la organización y la politización que hay en el pueblo uruguayo, la calidez de las militantes y los militantes y otra, la esperanza, ¿no? Es un aire muy esperanzador el que se está viviendo y estamos muy contentos de poder vivirlo junto con ellas y ellos. Bueno, contanos, Grecia, un poco, bueno, qué diálogos han tenido con las personas, con los comités, en los comités que han visitado, que han visto en los circuitos. Contanos un poco más cómo han vivido esa experiencia aquí en este paisito del sur de la región. No, gran país, gran país. La verdad es que, insisto, la gente está muy emocionada, está muy bien organizada. Estuvimos, como ya dije, en varios comités. En todos pasaba muchísima gente, incluso gente con niños, con banderas del frente, que eso es muy emocionante para nosotros ver acá. Y nada, sí nos dicen que se va a ganar, están muy esperanzados de que se va a ganar y nosotros también sabemos que vamos a ganar. Por ahí sabemos que hay una brecha bastante corta, pero bueno, la meta se va a superar y nada, estamos acompañándolos y estamos con ustedes, con todo el pueblo uruguayo. Bueno, Grecia, un poco también preguntarte por el proceso que están viviendo allá luego de haber resultado electa Claudia Sí. Sheinbaum, quien asumió hace poquito también, ahora en octubre, su presidencia, quien está llevando adelante una reforma judicial bastante importante para el país. Así que bueno, un poco preguntarte cómo se vive ese proceso en el estado de Colima, en México en general. Sí, eso es otro punto que en todos los comités, acá con los compañeros y compañeras nos decían. Una, la verdad es que muchísimas gracias porque el amor que le tienen a México y el conocimiento que tienen de los procesos que tenemos en México es increíble. Y muy bien aceptado y visto. Y sí, mira, estamos bien contentas y contentos. Tenemos nuestra primera mujer presidenta desde la ola feminista de Morena. Eso es una cosa impresionante porque además no solamente es, el lema de Claudia es no llegó sola, llegamos todas, pero también no solamente es eso, sino México por primera vez está siendo dirigido por puras mujeres. Estamos reconstruyendo nuestro partido como Morena también a nivel nacional y Luisa María Alcalde es la nueva presidenta de Morena. Ella era la secretaria de gobernación con el presidente, siempre va a ser nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora pasa a ser la dirigente de nuestro partido junto con otros dos compañeros. Y bueno, la capital de la ciudad, que es la Ciudad de México, también está siendo dirigido por Clara Burgada, otra compañera impresionante del movimiento de las bases. Entonces, por primera vez México está siendo dirigido por puras mujeres, ¿no? Morena, que es el partido más importante ahorita en México y con mayor fuerza en Latinoamérica, la capital y bueno, la presidencia obviamente es muy fuerte para nosotros. Y también hablábamos mucho con las y los compañeros que pues sí, tenemos la mayoría. Morena tiene todo, tiene la Cámara de Diputados, tiene la Cámara de Senadores y pues decíamos y platicábamos con las y los compañeros que prácticamente cada semana estamos pudiendo lanzar de 2 a 3 reformas constitucionales. Entonces estamos, ¿qué es el plan C? No, no es ninguna sorpresa para los mexicanos y mexicanas, porque al final la doctora ganó con un 70 y tantos % de aprobación, ha sido de las más votantes, las más votadas, perdón. La aprobación se mantiene después de ganar y la campaña se hizo con el plan C, ¿no? ¿Qué es el plan C? Pues todas esas reformas dentro de la Constitución que sabemos que eran necesarias, que sí tenemos mayoría con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no esta mayoría absoluta. Entonces él obviamente mandó varias de estas reformas necesarias que se las votaron para atrás y él dijo, bueno, plan A, plan B, este es el plan C, vamos a ponerlo en las urnas y la gente votó no solamente por Morena o por la doctora, sino
por hacer realidad el plan C y a lo que a nosotros nos gusta llamar el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? La gente está muy contenta. Obviamente hay calores ahí intensos con el Poder Judicial, que ha sido cooptado toda la vida, ¿no? Por la derecha, por muchas corruptelas también, jueces y ministros que ganan millones a comparación de la población en mayoría en México y que no quieren soltar esos privilegios, ¿verdad? Pero nada, son muy pocos, decíamos y nos burlábamos de que ahora resulta que la derecha sale y marcha y que porque les vamos a quitar derechos, que pues no, es al revés, ¿no? Estamos tratando de conseguir cada vez más derechos para todas y todos. Y pues bueno, nunca se había vivido, la gente lo decía muy bien, pues salen en libertad, nosotros no podíamos salir con esa libertad, había represión de parte del Estado, con las policías, con el ejército, y ahora eso no existe, ¿no? Entonces pueden salir con toda libertad del mundo, tenemos un país en donde se respetan todas las opiniones, pero pues nada, este 2024 se vio muy, muy claro en las urnas que la gente quiere estas reformas y que la gente quiere este plan C y la gente los sigue respaldando. Y eso es lo que vivimos en este momento en México. Muy interesante todo el proceso que están atravesando. Bueno, Grecia, te voy a pedir que te pongas los auriculares, claro, porque tenemos una compañera que está en el estudio en Buenos Aires, okay, y que también quiere preguntarte algo, así podés escucharla. Me quedan un poco... Escucho. No, te queda muy bien. Buenas tardes, Grecia. Yo no me quería perder la oportunidad de preguntarte, compañera. No, dime. Porque la verdad es que miramos México y bueno, qué esperanzador nos da, viste, como un respiro al resto de los países latinoamericanos y en particular algunos países que estamos atravesando gobiernos de verdad muy reaccionarios, conservadores, con tintes neofascistas. Y entonces, entre los desafíos de este segundo piso de la cuarta transformación, la situación particular de mujeres y de infancias seguramente tiene mucho trabajo por delante, pero yo pienso que si miramos la región, compartimos problemáticas, mujeres e infancias, insisto, que tienen que ver, bueno, con diferentes dimensiones de nuestra vida. La material, la simbólica, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo crees, o cuál crees que son algunos de esos problemas que compartimos que seguramente podrán replicarse en Uruguay, en México o en cualquiera de nuestras latitudes? Sí, bueno, yo creo que el problema de género es, como tú dices, un problema general, no solo en Latinoamérica, creo que como Latinoamérica comprendemos más por nuestra historia y contextos, y compartimos, como tú dices, un poco más, pero la cuestión de género y de las es una cuestión histórica mundial, ¿no? Que se viene dando, pues nada, ¿no? Desde hace siglos y siglos, ¿no? Desde que el patriarcado es patriarcado. Y que ni siquiera sabemos cuándo empezó a ser patriarcado, porque eso siempre ha existido, ¿no? O sea, que ahora lo llamemos patriarcado y que lo etiquetemos no significa que cuando no se le llamaba así no existía. Y la verdad es que con la doctora, ya antes, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se había avanzado mucho. Por ejemplo, en México tuvimos por primera vez en muchos espacios, no solamente de representación popular, como gobernaturas, diputaciones, senadurías, con mujeres, sino muchos espacios que nunca, por ejemplo, en el gabinete habían sido tomados por mujeres. Antes de Luisa María Alcalde, que fuese la secretaria de Gobernación, que es muy joven, tiene 36 años, me parece, estuvo la primera secretaria de Gobernación, que fue la compañera Olga, que es una ministra actualmente, gran compañera de izquierda, y ella fue la primera con el presidente Andrés Manuel López Obrador en tener este espacio que es el espacio como interno de gobierno y es pues, la mano, no voy a decir derecha, izquierda del presidente, ¿no? Y ahora de nuevo está tomado por una mujer, Rosa Isela. Completamente todo el gabinete fue paritario, sigue siendo paritario, es una ley, como en todos los países se han tenido que ser ley, pero aún así eso pues muchas veces no se tomaba en cuenta o solamente se ponía alguien por obligación, pero quien hacía el trabajo era otra persona, ¿no? Y ahora tenemos mujeres
obviamente capaces, estudiadas, ¿no? La misma doctora ha puesto ese ejemplo, es una mujer científica, completamente académica, con doctorado y con una visión bastante grande. Creo que, y me parece que no es coincidencia que la primera mujer presidenta en México sea la persona más estudiada en este cargo, ¿no? O sea, sabemos que a las mujeres siempre tenemos que estar demostrando que sí sabemos, que sí podemos, que tenemos este estudio, que tenemos este papel para poder ser aceptadas, ¿no? Y tampoco es una casualidad que la primera presidenta de México tenga un carácter completamente firme, ¿no? Porque de otra manera pues no llegamos a esos espacios, eso sigue siendo una realidad y creo que es parte de lo que se comparte en Latinoamérica. La violencia política de género que seguimos viviendo muchísimo, que a pesar de tener esas figuras, bueno, a la presidenta le decían muchísimo los medios que era Andrés, que era lo mismo que Andrés, que empezaba a hablar como Andrés, que si Andrés le decía qué hacer, y ella muy sabiamente en una entrevista contestó, pues yo creo que Andrés Manuel me estuvo diciendo en mi examen de tesis de doctorado atrás las respuestas, ¿no? De mi examen para poder ser doctora, ¿no? O sea, entonces me parece que hay mucho que aprender de cómo contrarrestar, cómo sobrevivir y sobrellevar estas violencias, sobre todo cuando estás en la parte política y que se ha sabido hacer también con equipo, ¿no? Ella, ya lo decía yo antes, dice, no llegué sola, llegamos todas, y es algo real, ¿no? Por ejemplo, cuando se le entregó la banda presidencial, se la entregó una compañera Ifigenia, ella fue la primera en su facultad de ingeniería, la primera mujer en México, y es algo muy místico, que nos gusta verlo como místico porque ella ya estaba muy mayor. Ella fue con el tanque de oxígeno a entregarle la bandera presidencial y fue su decisión. Fue criticado obviamente por la derecha, de que por querer marketing. Claro que no, es una mujer histórica que ha estado en la lucha de las izquierdas y feminista, pues por supuesto, y murió a la semana. O sea, y nos gusta verlo como algo místico porque muchas mujeres, muchas de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, creo que jamás pensaron que iban a poder ver esto en México. Aún en campaña nos preguntaban, ¿es que creen que México esté preparado para una mujer presidenta? Y las mismas personas mayores decían, sí, porque es la más cercana, es la más inteligente, es la que ha estado en el movimiento, es la que ha estado con el presidente, y porque además hizo un papel asombroso en la Ciudad de México como jefa de gobierno, ¿no? Y que sí tiene una trayectoria súper larga. Creo que estamos muy orgullosos de ver a nuestra presidenta. Otro tema, por ejemplo, muy importante para nosotros es que nosotros tenemos institutos de las mujeres, bueno, teníamos, porque ya tenemos la Secretaría de las Mujeres. O sea, pasa de ser instituto a ser una secretaría de las mujeres. Y esto es muy importante, el no de la mujer, porque nosotros vivimos en un país muy extenso, con muchísima diversidad, y entonces esto lo hace plural, esto lo hace que tenemos muchas mujeres, por ejemplo, siempre hablamos de una violencia también sistemática, una violencia de clases. Uno de los lemas del presidente era por el bien de todos, primero los pobres, y nosotras desde el feminismo de Morena de izquierda decimos por el bien de todas, primero las pobres, porque si son violentados ya por una cuestión de clase social los hombres, las mujeres, siendo simplemente por ser mujer, sabemos que son doblemente, triplemente, y bueno, así nos vamos yendo, ¿no? Dependiendo de la situación de la sexualidad, de tu clase social, ¿no? Y de todos los estereotipos que nos rodean, ¿no? Y entonces que sea una Secretaría de las Mujeres lo hace integral. Y para eso nosotros es muy importante. Otra de las reformas que se pasaron también, por ejemplo, es el reconocimiento a los pueblos indígenas, que eso no existía. Nosotros tenemos muchas comunidades indígenas que resistieron y seguían en resistencia con los gobiernos pasados, no solamente ante la conquista, ¿no? Que seguían resistiendo a los pueblos pasados y que no se les reconocía como sujetos a derecho, igual que a las mujeres. Ahora imagínense, nos vamos a lo mismo, mujeres indígenas, ¿no? La violencia que se genera, no se generaba, porque es algo que sigue existiendo, que sabemos que hace falta caminar mucho, pero son grandes avances, ¿no? Y por primera vez se les está reconociendo en la Constitución como pueblos originarios, ¿no? Entonces, así como estas hemos avanzado mucho, otro de los programas muy importante que tiene que ver con la violencia y una cuestión de una deuda histórica con las mujeres, es nosotros tenemos, que ya fue con el presidente y ya está en la Constitución como derecho, no solamente es un apoyo, a los adultos mayores se les da una pensión de los 65 en adelante. Y insisto, ya está en la Constitución. Pero la doctora Claudia
por una cuestión histórica, como ya decía, les va a dar a las mujeres de los 60 a los 65. O sea, una cuestión de, obviamente, visibilizar y hacer notar un trabajo no remunerado de por años, que es el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, el trabajo de los cuidados, ¿no? Que además ese es otro tipo de violencia, porque no se reconoce, se hace, y antes solamente se quedaban en casa, ahora ya no ajusta, ahora las mujeres también tenemos que salir a trabajar. Y entonces no solamente salimos a trabajar y aportamos económicamente en el hogar, sino que también tenemos que llegar a planchar, a lavar, a cuidar, a hacer de cenar, porque es una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y una manera también de reconocer a nuestras madres y abuelas es, bueno, ahí hay una remuneración, ¿no? Por primera vez, muchas están teniendo sus tarjetas porque los apoyos son directos, ya no por medio de los institutos. Tú tienes una tarjeta y tú vas con cualquier apoyo que tengas, tú vas directo al Banco de Bienestar, que también se creó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un banco mexicano ya nacional, y directo sacan su dinero. Y bueno, como muchísimo sabemos, insisto, que hace falta mucho que hacer con las violencias. El tema, por ejemplo, de la despenalización al derecho a decidir, del aborto. En la Ciudad de México tiene mucho que es legal y gratuito, pero en la mayoría de los estados, en el mío, en Colima, no lo era. Y eso que Colima, aunque sí es en mayor parte como como nosotros decimos, mocho, conservador. En Colima tuvo la primera gobernadora de la historia de México, la Griselda Álvarez Ponce, hace ya varios años. Después obviamente ya fueron puros hombres, solamente gobernaba el PRI. Y después de 90 años tenemos una segunda gobernadora mujer por Morena. Es la primera vez que hay alternancia en nuestro estado específicamente. Y aún así, el tema de violencia con las mujeres sigue siendo muy complicado. A la gobernadora la siguen atacando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, algo también que yo creo importante mencionar acá, que está pasando en toda Latinoamérica y en el mundo, es este feminismo neoliberal blanco, ¿no? Porque ahora resulta que a la derecha le importan los derechos de las mujeres y de la diversidad, ¿no? O sea, y es nefasto porque nosotros tenemos una Lili Telles en México, que es una señora del PAN que dice que es feminista, pero tú no puedes abortar, tú no puedes tener derecho sobre decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Porque eso es inmoral, ¿no? Y es una persona blanca que dice que le importan los derechos de las mujeres y que está con las mujeres, pero es un empoderamiento falso, es un empoderamiento, pues nada, maquillado, ¿no? Y que además es defender esta parte y clase económica, que al final las mujeres también pues somos y son reproductoras del machismo y del patriarcado. Y el problema con este feminismo neoliberal y blanco es que no solamente sostiene y defiende y reproduce, ¿no? O sea, lo avalan, lo aprueban, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se está viendo en toda Latinoamérica, sobre todo, ¿no? El retroceso de los derechos, hablaba del aborto, en Colima ya lo logramos, lo estamos logrando en todas las entidades, esperemos que ya poco a poco se logre en todo el país, para que ya, pues bueno, todo México tenga pues las mujeres seamos sujetas a derecho, ¿no? Porque si no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pues no somos sujetas a derecho realmente, ¿no? Seguimos siendo cosas, ¿no? Grecia, te vemos, la verdad, en esa flor que se encuentra una militante popular también cuando se llega a esa posición de gobierno, con esa cantidad de posibilidades de abrir discusiones a nivel social sobre un montón de cuestiones y también generar acciones, políticas públicas que ayuden un poco a, transformar un poco la realidad. Obviamente queremos preguntarte qué lectura están teniendo, bueno, desde esa juventud, desde esa militancia feminista, de lo que está sucediendo en el resto de la región, del mundo, con los resultados recientes de las elecciones en Estados Unidos, bueno, un poco cómo están mirando, qué desafíos se nos vienen a nivel regional en ese sentido. Sí, bueno, acá pues en Sudamérica tienen justo el problema de Milei, ¿no? Que a eso iba hace rato con todo eso del derecho a decidir,
que están teniendo retrocesos muy impactantes para toda la sociedad, pero sabemos que los primeros afectados son los derechos de la diversidad sexual y los derechos de las mujeres sobre todo, ¿no? Siempre decimos, creo desde la izquierda, que estos derechos son una constante lucha, ¿no? Porque se llegan a tener, simplemente ya están y te puedes ir y dar la espalda, ¿no? Y lo estamos viviendo, por ejemplo, acá en Argentina con Milei, y que, bueno, hermanas y hermanos argentinos los abrazamos. Desde México creo que justamente platicábamos con un compañero acá que México siempre ha tenido una política no intervencionista y siempre ha apostado por eso, pero también siempre ha sido muy solidaria con todos los hermanos y hermanas latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita tenemos a muchos compañeros ecuatorianos que tuvieron que salir pues justo de Ecuador, exiliarse en México, grandes compañeros y amigos, y también estuvimos en apoyo cuando pasó lo de Evo, pedimos e insistimos a la no intervención con el tema también de Maduro, y que también no estuvimos de acuerdo con las posiciones, en este caso de los grandes compañeros y respetables, pero no estuvimos de acuerdo de Lula y de Boric en el caso de Chile, porque es eso, ¿no? Pedimos la no intervención. Estados Unidos, nada, que es complicado, pero nosotros ya tuvimos a Trump 4 años con el presidente, decía un compañero, perro que ladra no muerde, decimos mucho en México, y la verdad es que es alguien que habla mucho, fanfarronea mucho, pero no hace más, ¿no? Y confiamos mucho en el carácter de nuestra presidenta y bueno, en la credibilidad que tenemos como pueblo mexicano y que sustentamos y apoyamos y defendemos a nuestra presidenta y que no está sola y que le va a hacer cara perfectamente bien y estamos fuertes, nosotros estamos fuertes, y hemos apoyado y vamos a seguir, estamos seguros, apoyando al resto de Latinoamérica, en el caso acá de Uruguay, que sabemos que se va a ganar, también sabemos que México y la presidenta pues van a ser un gran apoyo, ¿no? Para el gobierno acá de los hermanos y hermanas de Uruguay, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos y contentas y estamos muy esperanzadores de que se gane. En Argentina, pues lo que necesiten también, compañeras, desde nuestra trinchera, desde México, lo que se pueda hacer. Creo que va para un proceso largo, pero bueno, sabemos que las izquierdas y las derechas y lo político siempre va así, ¿no? Y que es muy importante. Uruguay, decían, es un país muy pequeñito, pero es muy importante que se gane porque sería una bandera de luz y un impacto político importante, sobre todo para los compañeros de Brasil y de Argentina, ¿no? Entonces, nada, poco a poco vamos a ir recuperando, algunos procesos son más largos, para nosotros México fue un proceso muy largo, ahorita estamos muy bien y hablamos muy bien de todo y estamos muy contentos, pero fue un proceso extremadamente largo, muy, muy largo, de muchas represiones y miren, ahora estamos poniendo salida, estamos con mucho cuidado, porque también aprendimos de los errores del pasado, así como crecimos tan rápido como Morena, pues se destruye en un 2x3, estamos en reconstrucción, estamos cuidándonos mucho y aprendiendo mucho, pero pues nada, sí se puede, es poco a poco y lo que necesiten, pues acá vamos a estar desde México, ¿no? Bueno, Grecia, la verdad que un placer escucharte con todo ese ímpetu, y toda esa esperanza, la verdad que nos llena de energía y de emoción también por todo el proceso que están viviendo y que están atravesando allá en México. Te agradecemos mucho por venir y acercarte y compartir con nosotros un poquito de la realidad que están viviendo allá y obviamente esperamos volver a contactarte en algún otro momento. A partir de ahora seguiremos en contacto y en breves también seguramente nos cruzaremos por allí esperando los resultados electorales. Vamos a triunfar y vamos a celebrar, sobre todo. Nos vamos a encontrar celebrando, estoy muy segura de eso. Y muchísimas gracias, compañeros, compañeras que están acá detrás de las cámaras. Compañera de Argentina, ¿me puedes repetir su nombre? Sol. Cualquier cosa, ya sabes, andamos acá. Desde México, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, claro que sí, qué honor tener una compañera tan joven, valiente y con tanta claridad de ideas, además, para lo que igualmente. Gobernar para el pueblo. Bueno, así pasaba entre nosotros Grecia Navarro, ella es secretaria de Mujeres de Morena del estado de Colima, México. Solange, nos quedamos un ratito con vos aquí mientras terminamos de acondicionar también para que Grecia pueda salir prolijamente de la cámara.